2000 años, una gran historia religiosa se ha contado en Occidente. Un Dios hecho hombre, un Salvador que hizo milagros, que fue crucificado, muerto y resucitado, y que dio nacimiento a una fe de más de 1.000 millones de personas. Hablamos del cristianismo. Cuando esta institución se encuentra en medio de una crisis moral por los variados escándalos que rodean a las altas cúspides de la Iglesia, es necesario volver a su origen y recordar cómo y dónde surgen estas creencias. Años de investigación tratando de descifrar los misterios del cristianismo, que siempre suma nuevos antecedentes y un mar de dudas al mismo tiempo. ¿Cuál es el origen del cristianismo? ¿Revelación o la genialidad de verdaderos arquitectos de la palabra? Gracias a los descubrimientos de las últimas décadas, hoy podemos conocer el misterio del origen de esta fe. Mil millones de personas en el mundo profesan la fe cristiana y es lo que iremos descubriendo, su origen. La historia también de un hombre santo, un hombre sagrado, milagroso, que fue crucificado, muerto y resucitó. Así es. Y por eso las bases uno tiene que tenerlas claras desde el principio como una consideración inicial, querido Ignacio, para partir. Referirnos un poco a las bases del cristianismo, ¿en qué consiste? Y uno tiene que recordarlos porque cuando uno ve la cristiandad como está hoy en día, uno se da cuenta que se han olvidado de las bases de la misma religión que se profesa. Sobre todo, bueno, como uno ya lo sabe, muchas jerarquías eclesiásticas. Por eso uno tiene que recordar que este cristianismo cree en la omnipotencia de un Dios Padre. Este Dios Padre ve todo lo que tú haces, sabe todo lo que tú piensas. En ese sentido es un Dios omnisciente. Sabe cuántas veces parpadeas en el día. El Dios del cristianismo conoce cuántas veces, cuántos pasos das tú de tu casa al trabajo. Nada se le escapa, porque nunca cierra los ojos este Dios. Por lo tanto, es muy importante partir con estas bases fundamentales, es decir, todo lo sabe, es absoluto, es único y es Padre. También este Dios dejó, como todos sabemos, 10 mandamientos que hay que cumplirlos, se los dejó a Moisés. Si no se cumplen, la escatología cristiana señala que, bueno, la escatología es el estudio del fin de los tiempos y dice que si, bueno, al final de los tiempos de la vida de un hombre, el alma humana, después de morir, dura 3 días al lado del cuerpo y después enfrenta lo que se llama el juicio final. El juicio final es muy importante dentro de estas bases para poder entender el origen del cristianismo. ¿Por qué? Porque el juicio es antes del puente de separación de mundos. Cuando ocurre este juicio, el camino, todos saben, son 3 caminos posibles. O te vas a los cielos si cumpliste los mandamientos, si te portaste bien. O te vas al purgatorio, que es un estado intermedio donde el alma todavía tiene alguna esperanza de subir a los cielos. O te vas al infierno. El infierno, vale la pena recordarlo, porque así como el camino hacia el cielo es amplio, el camino hacia el infierno se va transformando en un camino muy angosto, hasta que en un momento dado el alma transita por un camino no más ancho que el filo de una espada. Antes de llegar al infierno cristiano, el alma o el cuerpo de la persona se quiebra en 2 por el hedor hediondo del infierno. Y cuando llega al infierno, se padece el sufrimiento, torturas, todas las vejaciones posibles, y al final de ese penar del alma, al final de todo, el alma dice: y pensar que estoy solo. El infierno cristiano más profundo es la soledad absoluta, Ignacio. Por lo tanto, eso es muy importante para partir
sentando estas bases. Después, ¿qué es lo que ha sucedido? Claro, porque así se sientan, obviamente hay otros aspectos fundamentales. El cristianismo cree en este Dios absoluto al que hay que amarlo. También dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo, algo que no sé dónde está, pero muy pocas personas hoy día cristianas la practican. Y lo demás es el tercer gran postulado, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesús es el camino. ¿Y el Jesús qué dice, Ignacio? Dice, primero, no tengáis miedo. Y lo segundo, la verdad os hará libres. Por lo tanto, sobre esas bases fundamentales, sobre los 4 evangelios que se fueron establecidos por el concilio de Nicea del 325 y el emperador Constantino, se crea el cristianismo a grandes rasgos como creencia. Doctor Fail, ¿cómo no tener miedo con esos tremendos castigos que nos ofrece el infierno? Bueno, pero es que así es el cristianismo y así es la creencia. Es un Dios que premia, pero que también castiga. Culpa y miedo. Efectivamente, culpa y miedo, si no cumplen los mandamientos, bueno, el infierno es la soledad, que es lo contrario al amor, porque uno nace del amor. El hombre es un ser social y en ese sentido se concibe en la sociedad madre, padre, hijo, y el infierno es estar solo. Doctor Fail, ¿el origen del cristianismo lo empezamos a encontrar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? El cristianismo parte, en realidad, en el Antiguo Testamento, y uno tiene que establecer ahí cosas fundamentales. Por ejemplo, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, comenzó a ser escrito, o las más lejanas escrituras, datan del siglo VII antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento comenzó a ser escrito el siglo I. Los 4 evangelios que aparecen en la Biblia en ese sentido son todos muy posteriores a Jesús, del siglo I, es decir, los evangelistas de la Biblia, ninguno conoció a Jesús. Y de hecho, el evangelio más cercano a la vida de Jesús es el evangelio de Tomás, que es un evangelio no reconocido por la Iglesia y que dataría del año 40 a 50 después de Cristo. Entonces ahí están todas las dos bases. Una iniciada en el siglo VII antes de Cristo, el Antiguo Testamento, de herencia judía fundamentalmente, y todo lo que es el Nuevo Testamento, del siglo, digamos, de mediados y fines del siglo I después de Cristo, son donde se comienza a escribir. Pero uno tiene que decir una cosa, porque son consideraciones muy importantes, porque cuando uno ve la trayectoria de esta fe que unió a mucha gente, que hoy día la profesan 1.000 millones de personas, bueno, partió siendo, para bien o para mal, una iglesia, con una interpretación de la revelación. Pero llegó el siglo XVI, y el siglo XVI con Martín Lutero generó un cambio trascendental en la historia de la cristiandad. Una división como nunca antes habíamos visto. Efectivamente, y un desenlace, bueno, el desenlace en el cual nosotros estamos hoy en día, porque con Martín Lutero en el siglo XVI, comenzaron a haber nuevas lecturas de la Biblia, y al mismo tiempo nuevas iglesias surgieron. Lutero, de cierta forma, viene a quitarle poder al Vaticano y darle quizás una mayor preponderancia a los creyentes. De alguna forma sí. O si uno puede decirlo, mira, antes de Lutero había una iglesia con una interpretación de la revelación, de las escrituras. Después de Lutero hay muchas iglesias y muchas interpretaciones de la escritura. O sea, pasamos de un monopolio de la idea y del concepto del cristianismo a muchas versiones. A muchísimas. Y claro, al principio, cuando aparecen las primeras iglesias, bueno, uno lo puede entender como nuevas interpretaciones, pero llegado el siglo XXI y particularmente el siglo XX, hoy en día hay 5.000 iglesias de base cristiana. 5.000. 5.000 iglesias según el catastro, todo tipo de iglesias. Y entonces, he aquí el problema.
Porque cuando uno ve la cristiandad, hoy día ve en realidad un gran mercadeo religioso. Uno lo que ve, primero, un dogmatismo y una intolerancia religiosa, pero sin límites. No hay diálogo entre las religiones, no hay tolerancia entre las religiones. ¿Y qué decir también de todo el lujo que han ido concentrando numerosas iglesias? Si uno se va, por ejemplo, no solamente al Vaticano, como estamos viendo en estas imágenes, donde uno ve mucho lujo y uno sabe que tiene un Banco Vaticano con miles de millones de dólares recibidos de donaciones, de diezmos a través de 2000 años, sino que cuando uno comienza a ver los lujos de las mansiones, por ejemplo, de todos los pastores, bueno, no católicos del mundo entero, la riqueza que hay en Brasil a partir de estas iglesias, la riqueza que hay en Estados Unidos, uno dice, uno puede llegar a una conclusión de que, bueno, la religión se ha transformado en un buen negocio. Vamos a entender las claves de ese negocio, de ese mercadeo de la fe. Al regreso, breve alto, seguimos junto a Dr. File. Noche de viernes en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Noche de viernes, noche junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Hoy revisamos los últimos antecedentes para entender las claves del origen del cristianismo. Cristian Contreras Radovich, antes de la pausa hablábamos de cómo Martín Lutero hace una fractura indeleble en la historia del Vaticano, en la historia del cristianismo, y se empiezan a generar una multiplicidad de nuevas iglesias, de nuevas formas de entender el cristianismo, nuevas interpretaciones, a tal punto que en la actualidad hoy hablamos incluso del mercadeo de la fe. Mercadeo de la fe, Ignacio y amigos, sostenido también sobre, mira, lamentablemente sostenido sobre la ignorancia de muchísimos y la manipulación de unos pocos. Eso hay que decirlo, porque cuando uno ve el lujo en que algunos pastores de iglesias viven a costa de la fe, a costa de la manipulación de las creencias y a costa de la manipulación incluso de las interpretaciones, uno puede decir que evidentemente, y lo hemos dicho más de alguna vez, estamos en una verdadera decadencia, no solamente del cristianismo, sino que de todas las grandes religiones de la tierra. Y eso es parte de los tiempos que vienen. ¿Esa manipulación, Cristian, viene desde el origen del cristianismo? ¿O lo vemos marcadamente hoy? Digo, ¿desde el origen del Vaticano también? La respuesta en ese sentido es afirmativa. Es afirmativa. Manipulación ha habido, como lo vamos a ir desentrañando poco a poco. Pero, por ejemplo, en el famoso concilio de Nicea del 325, ese concilio de Nicea en realidad fue una verdadera revolución para todo el cristianismo de los primeros 300 años, porque después de la aparición de Jesús aparecen muchas vertientes, como las vertientes gnósticas, que van a profesar distintas enseñanzas de Jesús. Pues bien, esa revolución del concilio de Nicea borró todos los evangelios, que había más de 30, hoy día conocemos más de 80 evangelios, y dejó solamente 4. Por lo tanto, uno puede decir que claro que ha habido manipulación, disfrazada en ese sentido como revelación, que es muy delicado eso, muy delicado. Si la vida de Jesús la conocimos de forma tan pobre, austera, desprendida de lo material, ¿por qué vemos algo diametralmente opuesto en algunas iglesias? La lucha entre el bien y el mal es una lucha eterna. Es una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal, entre la materia y el espíritu. Esa lucha
viene desde el origen del mismo universo. Y cuando uno esa lucha la observa en la tierra, uno puede observar que evidentemente, como más de alguna vez lo hemos señalado también, en muchas iglesias, hay dos iglesias. Cuando uno ve la iglesia católica de este tiempo decadente, en realidad no ve una iglesia católica, ve dos iglesias. La iglesia de los buenos, la de la luz, la de los curas buenos, la de los creyentes buenos, como hay muchísimos católicos buenos, y la del adversario, la del verdadero imitador. La oscuridad se metió en la iglesia y la ha corrompido hasta la pedofilia, y eso está declarado así. Entonces es una lucha que incluso el hombre la tiene en el día cuando despierta y después cuando va a la noche. La noche, el sueño es ir a la oscuridad en el mismo hombre, Ignacio. Es increíble porque uno lo puede ver, ¿no? Ese cura preocupado del pueblo, de los que más lo necesitan, con los pies en el barro, literalmente, pero también esa iglesia monárquica, esa iglesia de lujo, desprendida de quienes más lo necesitan. Ese tema me gustaría que lo dejáramos ahí en tensión porque vamos a ir desentrañando una serie de antecedentes en torno a la situación actual de ese mismo cristianismo, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a entender el arquetipo de Jesús? Eso es base, porque así como vimos algunos aspectos de la base y nosotros hoy día nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento sobre todo, uno tiene que recordar el gran modelo de la vida de Jesús para conocer dónde está el origen de ese modelo, que es lo que vamos hoy día a desentrañar y se lo vamos a contar gracias a las investigaciones a todos nuestros amigos. Pero recordar a Jesús, y todo el mundo en general conoce este gran modelo, gran arquetipo. Primero, Jesús nació un 25 de diciembre, según el cristianismo, según el catolicismo, de la Virgen María. Por lo tanto, su madre era virgen. En ese sentido, nutricio de Jesús, pero no en su padre real, en el sentido que estamos hablando. Jesús también como arquetipo, y hay que recordarlo, a los 12 años se transforma en un niño maestro. Y de los 12 años a los 30 años desaparece Jesús de la historia. Es interesante esa parte de los años perdidos, porque de esas 5.000 iglesias de base cristiana, ninguna tiene autoridad para hablar de esos años perdidos de Jesús, que son tierra incógnita. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros hemos hablado y hemos revelado algunos aspectos de esos años, pero las iglesias no tienen autoridad ni teológica, ni moral para hablar de los 12 a los 30 años de Jesús, que es precisamente toda su gran formación, donde escribió el Padre, donde creó el Padre Nuestro a los 15 años y otras tantas cosas. Cuando regresa Jesús a los 30 años, es bautizado, otro aspecto arquetípico, bautizado por Juan el Bautista. Después tuvo 12 discípulos, según la tradición. Estos discípulos lo acompañaron haciendo milagros. No solamente curó enfermos, resucitó a muertos, sino que también transformó el agua en vino. Caminó sobre las aguas. Y el último milagro fue caminar sobre las aguas precisamente. Se le llamó el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Cordero de Dios, entre otras tantas, nombres que recibió Jesús. Todos sabemos que fue traicionado por Judas a cambio de 30 monedas de plata, finalmente crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Después de la resurrección, ascendió a los cielos. Ese es el modelo. Lo que hoy día nosotros vamos a hacer, querido Ignacio, va a ser precisamente ir a los orígenes de esta gran figura de Jesús. ¿De a dónde viene? Porque uno tiene que decirlo, origen significa antes del principio. Si nosotros sabemos que el principio de esta creencia de Jesús está en el siglo I, nosotros nos vamos a ir a antes del principio
para saber quién creó el cristianismo. Cristian, esta historia que nos acabas de narrar, que el mundo cristiano conoce perfectamente desde nuestra infancia, ¿no? ¿Es realidad o es un mito? Tiene aspectos, algunos aspectos de realidad, pero se ha creado una gran imagen mítica, como la vamos a ir viendo, porque uno tiene que señalarlo. Para los cristianos de fe, ahora, el cristiano de fe no cuestiona la Biblia, va a la iglesia o va a una de las tantas 5.000 iglesias y no cuestiona. No es tema del cristiano cuestionarse la fe, es tema de uno, pues, Ignacio, ¿ya? Es decir, el filósofo cuestiona. Y en este sentido es muy interesante contarle a los amigos al menos cómo uno accede a la divinidad, porque el aspecto más superficial es la religión. Más profunda que la religión es la filosofía, que pregunta sobre la verdad, que busca la verdad, que indaga la verdad. Pero más profunda que la filosofía es la poesía, para acceder en cantos, muchas veces, a la divinidad. Y aún más profunda que la poesía es el silencio. En realidad, el gran silencio llamado el silencio del Buda es donde tú te puedes comunicar con los estratos superiores hasta llegar al primer estrato del universo, donde está el campo divino. Entonces, silencio es lo más profundo. El hombre se contacta con la divinidad en silencio, Ignacio. Después, la poesía. Después, la filosofía. Y en ese sentido, lo más superficial es la religión. Bueno señalarlo a propósito de la pregunta que tú haces, pero decir en ese sentido también que cuando uno se pregunta sobre este origen de este arquetipo de Jesús, esta fe, esta religión, dice que fue una revelación divina, que de repente aparecen estos textos por revelación divina, por el Espíritu Santo que se encarnó en no sé quién, en los escribas. Pero desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de la filosofía de la ciencia, de la investigación, de los grandes misterios, de la comprobación empírica. De la comprobación empírica, uno tiene que decir que el creador del cristianismo es el genio bíblico, es decir, el escriba, que no solamente calcó tradiciones antiguas como la de Egipto, sino que las fue, en ese sentido, desmontando pieza por pieza para recrear un arquetipo que era más antiguo. Y en este sentido, el primer origen que vamos a ver de la tradición de Jesús, nosotros las encontramos en el lejano y antiguo Egipto y particularmente en la figura del dios Osiris y el dios Horus. Dr. File, lo que me está diciendo entonces es que el cristianismo no tiene una base propia, no es una historia original, sino que se basa en antiguas historias sagradas. Así es, Ignacio. Exactamente así es. ¿Y qué es lo que sucedió? En este origen, al menos egipcio, uno tiene que señalar, antes de entrar en los detalles específicos, que el genio bíblico del siglo I no solamente desmontó pieza por pieza el aparataje de la literatura egipcia antigua, sino que también logró recrear ese arquetipo antiguo. Y es muy probable que esa élite de sacerdotes escribas haya sido probablemente de la ciudad de Alejandría, que es la cuna del cristianismo de todos los tiempos, Alejandría. Entonces son sacerdotes escribas que lo que hacen es desmontar el aparataje literario del antiguo Egipto y reescribirlo con una originalidad nunca antes vista, y a partir
de la figura de un gran profeta que fue Jesús, porque Jesús sí pisó la tierra, pero no el Jesús que aparece escrito en la Biblia. Ese es recreado a partir de fuentes más antiguas como la egipcia. En este sentido, fueron los escribas del siglo I, conocedores de la tradición faraónica, pero perfectamente originarios de Alejandría, los verdaderos creadores del cristianismo. Esto es bien increíble. Algunos en casa podrían entonces sentir que la Biblia es un plagio. Lo vamos a ir viendo, Ignacio, y los amigos van a sacar las conclusiones en casa, porque para meternos de lleno en el origen egipcio de la figura de Jesús y de este arquetipo que vimos, tenemos que partir con una foto especial en el templo de Hatshepsut. ¿Te parece o no? Ahí estamos, querido Ignacio. ¡Qué tremendo! Ese es el templo de Hatshepsut. ¿Cuándo hiciste ese viaje? Ese fue mi viaje, mi exploración e investigación en Egipto, que fue el año 2002. ¿Qué pudiste descubrir ahí? Mira, el templo de Hatshepsut, que es el templo que está atrás, data de la dinastía 18 de Egipto. Y es un templo dedicado a la reina Hatshepsut, que data más o menos del 1500 antes de Cristo, de la misma dinastía, por cierto, de Akenatón o Amenofis IV, que es de alguna forma uno de los orígenes del monoteísmo. Pues bien, cuando uno va al templo de Hatshepsut, observa, y ahí está lo maravilloso, que observa en los bajos relieves el mismo arquetipo que después se va a replicar en Jesús, pero del 1500 antes de Cristo. Ahora, así como está el templo de Hatshepsut, me tocó visitar otros dos templos que vale la pena recordar, que es el templo de Amenofis III en Luxor del 1400 y el templo de Mut de Karnak restaurado por Ramsés III. ¿Por qué los nombro tanto Hatshepsut, a Amenofis III y a Ramsés III, grandes faraones? Porque en esos tres templos se encuentran en los bajos relieves, en los relieves de las murallas, el mismo arquetipo que después fue tomado por los escribas cristianos y replicados en la imagen de Jesús. ¡Qué increíble! Por ejemplo, ¿estamos hablando de cuántos siglos antes de Cristo? 1500 años antes de Cristo. Y todos los amigos que vayan cuando visiten Egipto, fíjense en esos detalles. O sea, podemos situar un siglo y medio, 15 siglos antes de Cristo. El arquetipo. El arquetipo. El origen del cristianismo. El origen. El verdadero origen del cristianismo. Sí, este es el primero porque Osiris es más antiguo, pero para entrar de lleno, entremos con lo que yo vi con mis propios ojos. ¿Y qué es lo que uno ve? Al menos 4 aspectos fundamentales. Cuando uno ve los bajos relieves, querido Ignacio, primero, todos estos faraones, tanto la reina Hatshepsut como Ramsés III y Amenofis III, todos son hijos de Dios. Primer aspecto. En el caso de la reina Hatshepsut, fue el dios Amón que se unió con la reina Amosis y tuvo a Hatshepsut, pero es un dios que tomó el cuerpo del faraón Tutmosis I, se une con la reina Amosis y tienen a Hatshepsut. Lo mismo ocurre en Ramsés III y en Amenofis III. Los tres son hijos de Dios. Mira. Primer arquetipo fundamental, es decir, es un Dios que concibe al niño real. Primer aspecto fundamental. Primera coincidencia. Y primera coincidencia. No hay coincidencias, Ignacio, en la vida. Eso es parte de la teoría de sistemas, de alguna forma. Algunos dirán primera inspiración, otros dirán primera figura de plagio. También, bueno, hay interpretación. Hablando en términos de derecho autoral. Efectivamente. Pero también, ¿qué uno ve ahí? Por ejemplo, en el templo de Hatshepsut, uno ve que también el dios Amón envió un mensajero divino a anunciarle a la reina Amosis que iba a ser, depositaria del niño real, y ese mensajero fue el dios Tot, que es el dios del conocimiento, o también el llamado gran profeta Hermes Trimegisto.
Es decir, hay una figura divina que le anuncia. El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, pero en este caso es el dios Tot. Segunda coincidencia. No hay coincidencias, como lo dije, pero bueno, los amigos en casa van a sacar las conclusiones. Ahora, como decía, bajo la fisonomía de Tutmosis, Amón se encarna y es el dios que le entrega el nombre a Hatshepsut. Lo mismo que en el cristianismo. Ahora, en el caso de estos niños primogénitos, de estos faraones, todos están llamados a subir al trono eterno del dios Horus. Lo mismo que Jesús. Jesús está llamado a subir, bueno, a la diestra del Padre. ¿Quién es el dios Horus, Dr. File? El dios Horus es el hijo del dios Osiris, que lo vamos a ver en detalle. Pero también en el caso de Amenofis III y en el caso de Ramsés III, también son circuncidados, reconocidos por su padre terrestre, son reconocidos por la asamblea del pueblo y finalmente bautizados. Todos estos aspectos están en esos jeroglíficos y bajorrelieves que estamos viendo en pantalla, querido Ignacio. Estamos indagando en los misterios tras el origen del cristianismo que nos han llevado estrepitosamente al viejo Egipto. Y al año 1500, como vimos, pero así como este es el punto de partida de este arquetipo, este modelo que nosotros vemos en la reina Hatshepsut, tanto en Ramsés III como en Amenofis III, tiene su verdadero origen en el dios Osiris y en su hijo Horus. Y esto nos remonta ya no al 1500 a.C., sino que nos remonta aproximadamente al 2750 a.C., momento en que aparece el rey y también el dios Osiris, que va a ser el origen del arquetipo de Jesús. Y me gustaría poder mostrar, señor director, aquí hemos traído una réplica del dios Osiris que tenemos aquí para que la gente lo conozca. Lo tenemos aquí en nuestro estudio. En nuestro estudio. Mientras buscamos el ángulo, Dr. File, ahí está. ¿Qué entendemos por un arquetipo? Arquetipo es un gran modelo. Es el gran modelo con el cual se construye una figura, con este caso de Jesús. Claro. Es decir, hay una figura de Jesús que es un ejemplo, pero este ejemplo de la figura de Jesús que lo vimos tiene su origen en los faraones del 1500 que vimos, pero que replican al mismo tiempo el verdadero origen de todo, que está en esta figurita que hemos traído. ¿Qué es esta? El dios Osiris de Egipto, ¿ya? Y aquí nos tenemos que remontar a Osiris, porque de Osiris es de donde los escribas cristianos o dicho de otra forma, mejor dicho, en el antiguo Egipto se veneraba esta historia que vamos a conocer de Osiris, pero no era muy popular. En torno de lo que se llama el Egipto Medio, que comienza en el 2000 a.C., esta historia se popularizó y la tomaron faraones como Hatshepsut, como Ramsés III y Amenofis III. Es decir, hay un origen en Osiris, que después se va a democratizar esta historia y va a llegar a los faraones y va a ser un modelo para todos los faraones que resucitan en ese sentido. Entonces, siempre es bueno recordar la figura de Osiris, porque en Osiris está el verdadero origen egipcio del cristianismo. Qué increíble. Y para eso uno tiene que recordar el mito primero y después la historia. ¿Y qué te dice el mito de Egipto sobre Osiris? Lo primero, en términos generales, lo primero de toda la cosmovisión egipcia es la unidad primordial, la Ma'at en forma de agua primordial. De esa agua primordial, la unidad emana el huevo, que es la biunidad, que es el segundo estrato.
Del huevo, al mismo tiempo, emana la Trinidad. La primera Trinidad egipcia fue el dios Ra, Atum y Kefri, que era el sol. Es decir, el sol, Ra es el sol en el amanecer, Atum el sol en el cenit y Kefri el sol en el atardecer. Por lo tanto es una religión solar, una trinidad solar, pero el sol en tres posiciones distintas. Dr. Fail, ¿Dios Ra tenía 12 discípulos? Por supuesto. 12 discípulos que nos llevan inmediatamente a una nueva comparación, un nuevo símil, una nueva inspiración. Efectivamente, porque en realidad los 12 discípulos de Jesús, el arquetipo original está en los 12, más bien dicho, en los 12 discípulos del dios Ra. Pero el dios Ra es el sol y los 12 discípulos son las constelaciones que acompañan al sol durante todo el año. Sí. Es decir, los 12 meses del año son en realidad los 12 discípulos. El sol siempre pasa por todas las constelaciones. Entonces, de ahí surge esta cosa de los 12 discípulos. Y más aún que las últimas investigaciones, hemos sabido nosotros que al menos Jesús habría tenido 13 discípulos y no 12. Pero el concepto de 12 discípulos proviene del dios Ra. Pues bien, tenemos la unidad, la Ma'at, el huevo, la biunidad, la Trinidad. Y después de la Trinidad proviene la primera creación. La primera creación egipcia la hace el dios Atum, el dios en el cenit. Y es una creación, ojo, es fantástico, porque la creación la hace por medio del pensamiento y la palabra. Y te crea a lo que es Shu y Tefnut, que es la atmósfera y el aire. Es decir, en esta figura, ahí aparece la primera creación. Pero hay que detenerse un poco ahí porque en la Biblia, cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta en el Génesis que Dios crea todo por la palabra, con la palabra. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Pues bien, el origen de esta tradición se encuentra acá también, porque es el dios Atum, a través del pensamiento y de la palabra, que va a crear a lo que es la atmósfera y el aire. Shu y Tefnut, que es la primera creación. De Shu y Tefnut va a salir una segunda creación que es Geb y Nut, la tierra y el cielo. Y a partir de esa segunda creación va a surgir otra creación que es la sexta, que es precisamente Osiris. Osiris e Isis y Set y Neftis. La pareja antagónica, el sol y la oscuridad, y después viene el faraón. Por lo tanto, esta visión precisamente tiene los 7 peldaños de la cosmovisión egipcia: la Ma'at, la biunidad, la Trinidad, los dioses astrales, después los dioses zoomórficos que vendrían a ser Osiris y Neftis, e Isis y Set, y finalmente el faraón. Por lo tanto, cuando y después viene el pueblo egipcio, que es los hijos del espíritu de todo esto. Dr. Fail, con todo lo descrito, podemos hacer un símil con el Génesis, con la creación del universo. Sí, podemos hacerlo. ¿Y podemos hacerlo en qué sentido? Primero, y muy relevante, y lo vuelvo a insistir, en el término de que el Génesis Dios crea con la palabra. Al nombrar las cosas se crean, que es lo mismo que hizo Atum al crear, a todos los dioses astrales. Entonces los dioses, cuando comienzan porque primero son emanaciones, y cuando comienzan las creaciones, usted crea con la palabra. La palabra es creadora de la realidad. Y es lo mismo que aparece después en el pasaje del Jardín del Edén, cuando el Nomoteta, que es el creador del lenguaje como Adán,
Adán va creando los nombres con las palabras. Eso es fundamental. La neurociencia también lo ha comprobado. Así es, pues. Nueva similitud. Nueva similitud. Entonces, eso es muy relevante porque esa es la visión mítica de Osiris. Pero ¿quién fue Osiris en la historia? Y uno tiene que decir que Osiris, que es el gran arquetipo que ha formado esta visión, fue un gran faraón de Egipto del 2750 a.C., aproximadamente una segunda dinastía, que fue legendario no solamente porque gobernó Egipto con justicia, sino que también con mucha energía. Pero su hermano Set, celoso de él, le realiza una trampa y lo mata, lo termina descuartizando. Pero después de este ataque de Set, la esposa de Osiris, que era una gran maga, poseedora de los secretos de la inmortalidad de la medicina, que el gran secreto de la medicina es la inmortalidad, por cierto. Y pues bien, la diosa Isis recobra y le puede dar vida, la diosa Isis lo que hace es, ya con Osiris muerto, logra quedar embarazada y va a tener a su hijo Horus. Por lo tanto, Horus, que es el halcón, representado por el halcón, es el hijo de Osiris. Y bueno, Horus con Isis se esconden. Está el mismo arquetipo de un gobernante, Herodes persiguiendo también, es como lo mismo, es decir, arrancando, ¿ya? Se esconden durante mucho tiempo hasta que Horus logra reclamar el trono y se enfrenta en guerra contra su tío Set, al quien en la primera parte de la batalla Set le arranca el ojo a Horus. Horus igualmente triunfa en la batalla y recupera su ojo. Y con ese ojo recuperado se lo entrega a Isis, e Isis puede revivir a Osiris. Doctor Frey, es decir, hay una resurrección de Osiris. ¿Cómo encontramos el paralelo exacto con el cristianismo frente a esta parte de la historia? El paralelo exacto, primero, Horus es un hijo de Dios, fundamental. Segundo paralelo, hay muchos aspectos, pero primero, hijo de Dios, gran arquetipo, hijo de Dios. Primera resurrección, esto es fundamental. El primero que en la historia egipcia resucita de la muerte es Osiris, y esa resurrección es dentro de las tradiciones más profundas de la mística, que va a influir en Grecia y que va a llegar incluso al cristianismo. Entonces, después, ¿qué otra cosa uno puede encontrar? Horus también es, como dije, hijo de Dios. Nace, pero es anunciado, o más bien dicho, nace acompañado de una estrella, que va a ser supuestamente la estrella de Sirio, la estrella de Belén en el caso de Jesús. Ahora, Horus también tiene 12 discípulos, porque Horus siempre es el halcón, pero es representado muchas veces con el sol en su cabeza, y el sol es siempre acompañado de las constelaciones. 12 discípulos. 12 meses. 12 meses, hijo de Dios. Horus, en este sentido también, una vez, en una de las versiones de Horus, porque hay muchas versiones, pero una de las versiones, él es traicionado por Tifón y es muerto Horus. En un momento dado, los titanes, según la tradición, matan a Horus y lo tiran al río Nilo. Pues bien, ¿qué es lo que hace su madre Isis? Pues lo toma, lo logra encontrar del río Nilo, y como era poseedora de de la ciencia sagrada de la inmortalidad, lo logra resucitar también. Entonces encontramos en Horus y en Osiris la resurrección.
es fundamental. La traición de Judas y la resurrección. En ese sentido también, por supuesto. La persecución de Herodes, en algún minuto encontramos una similitud ahí clarísima con lo narrado hace algunos minutos. Efectivamente. Y recordemos que lo que uno tiene que hacer es ir viendo la historia, los aspectos, porque la historia de Jesús en ese sentido es una originalidad nueva, claro. ¿Ya? Es un arquetipo nuevo, es una religión nueva, pero va tomando esos dos aspectos. El aspecto más trascendental es la resurrección. También Horus, como decía, es resucitado. Por lo tanto, son aspectos fundamentales de este arquetipo que lo hemos visto en Egipto y que se repite en muchos aspectos. Por lo tanto, cuando uno ve el origen egipcio del cristianismo, no solamente encuentra estos arquetipos en la reina Hatshepsut, en Amenofis III, en Ramsés III del 1500, sino que también en el 2750 en la tradición de Osiris y de Horus. El arquetipo de Cristo, ¿no? Del personaje, de este camino del héroe, podríamos llamar de cierta forma también. Lo encontramos en Grecia. Este es como un puzzle. Esto es un puzzle que se va armando desde distintas tradiciones, de distintas mitologías, desde distintas creencias. Eso es así. Y uno tiene que recordar que es muy importante porque cuando uno recorre todo lo que es la historia de las grandes civilizaciones, o para algunos llamado el gran plan divino, evidentemente Egipto como civilización fue el puente de la transmisión de todas las tradiciones del Oriente, donde está el origen de la civilización humana en ese sentido, que pasan por Medio Oriente, que pasan por todo lo que es Mesopotamia, llegan a Egipto y de Egipto pasan a Grecia, primero a la isla de Knossos, del palacio de Creta, del palacio Knossos de Creta, y después a Grecia. Dr. File, vamos a hacer un breve alto. Lo interesante para nuestros amigos que se suman a la sintonía es que hoy estamos poniendo en jaque una historia que conocimos desde nuestra infancia. Todas esas películas de Cristo tienen un origen mucho más antiguo de lo que hemos aprendido hasta hoy. Vamos y volvemos, estás en Mentiras Verdaderas. Como si fueran piezas de un puzzle, hoy descubrimos el verdadero origen del cristianismo. Y a esta hora de la noche, para nuestros amigos en las redes sociales, en Twitter en específico, con el hashtag DrFileMB, nuestra cuenta @MentirasLaRed, tenemos concurso. Si quieres ganar libros con Dr. File, participa con nosotros. ¿Quién fue el hijo del dios Osiris de Egipto? Si crees que fue Seth, pincha me gusta. Si estás seguro que fue Horus, pincha retuitea. Ahí está, hashtag DrFileMB, preguntas para ganar libros a esta hora de la noche. Lo muestro rápidamente: Historia de la Iglesia en Chile, Los Caminos de la Conquista Espiritual, de Marcial Sánchez Gaete. Y también tenemos Los Pergaminos del Bosque de Negal, de Aurea Catena Editores. Libros que regalamos esta noche junto a Cristian Contreras Radovich. Dos joyas. Y como tú dijiste, querido Ignacio, estamos desmenuzando los orígenes del cristianismo y observamos en ese sentido el origen egipcio del cristianismo. Exacto. Pero esta herencia egipcia también pasó a Grecia. Y cuando uno se remonta al año 2000 a.C., según las tradiciones de Heródoto, uno encuentra todo lo que fue la figura del dios Dionisio, el dios de las bacanales de vino, por ejemplo, del éxtasis, muy conocido, bueno, por muchas personas. Pues bien, cuando uno comienza a observar la vida de Dionisio, también se guarda en ella
el mismo arquetipo que se va a replicar después en Jesús. Pero ¿cómo Dionisio, en medio de la fiesta, la juerga, la bacanal, nos da similitudes al Cristo que conocemos, ¿no? Así es, pues. Recordemos que lo que hace el genio bíblico fue desmantelar estos episodios de Dionisio, de Osiris, y va tomando el arquetipo y sacando aspectos. En el caso de Dionisio, Dionisio significa hijo de Dios. Primer aspecto igualito a la historia de Jesús. Después, él es nacido de una mortal, de una mujer mortal que se llamaba Semele y que, según Heródoto, vivió el año 2000 a.C. Pues bien, Semele era virgen. Aunque es verdad que, mira, no hay texto que diga que Semele fue virgen, pero cuando Zeus, el dios que la insemina en ese sentido, el padre de Dionisio, la ve en el bosque, lo que le sorprende es la ingenuidad y la inocencia. Y uno puede deducir que a partir de esa ingenuidad e inocencia era una virgen. Entonces, mira, tenemos hijo de Dios, Zeus el padre, y que va a inseminar, como te dije, a Semele. Pues bien, Dionisio es muy relevante porque Dionisio, otro aspecto que se replica después también en el cristianismo, es el llamado nacido dos veces. Es decir, Dionisio resucita. ¿Y cuál es la historia según alguna de las versiones? Es que la diosa Hera, que era la esposa de Zeus, celosa por haber parido a esta mujer a este semidios que era Dionisio, lo mandó matar. Y lo manda a matar, según la tradición, a partir de los titanes. Pues bien, lo que hacen los titanes es tomar a Dionisio, lo descuartizan, lo destruyen, se lo comen y solo le queda el corazón. El corazón de Dionisio es rescatado por Zeus. Y según la tradición, hay dos tradiciones ahí. Una, que Zeus se lo puso en un muslo y que a partir del muslo de Zeus resucitó Dionisio. Y la otra tradición es que se lo dio a comer a Semele y Semele quedó, digamos, en ese sentido, volvió a la vida Dionisio a partir de Semele. Se le implanta en Semele. Sea lo que sea la tradición, el arquetipo fundamental en la creencia de Dionisio, la resurrección. Y esto aquí, en la tradición griega, mira, en toda la tradición griega, al igual que en la tradición egipcia, el aspecto más importante de de los misterios griegos antiguos era la resurrección. Y la resurrección tú no solamente la encuentras en la vida de Dionisio, sino que también en los misterios de Eleusis, en los misterios órficos, en los báquicos, en los pitagóricos e incluso en los misterios platónicos. En todo está el concepto de resurrección o volver a la vida de nuevo, que es tomado el arquetipo por el cristianismo. Ahora, o sea, vemos la resurrección en Egipto, la vemos en Grecia. Dos piezas de este puzzle para empezar a entender el origen del cristianismo. La resurrección es pieza clave. Y como decimos, para todos los amigos que se están uniendo a la sintonía, decir que lo que hizo el genio de los escribas bíblicos fue estudiar todas estas cosas y darse cuenta que era fundamental para crear una religión nueva el elemento de la resurrección. Pues bien, el niño Dionisio, fíjate tú, Dionisio fue criado como mujer y escondido por un rey que era el rey Atamante y su esposa Ino. ¿Criado como mujer? Sí. ¿Por qué? Porque se le tenía mucho miedo a la diosa Hera. Ya. Entonces, claro,
Es similar a lo que ocurre con Jesús, que temerosos de Herodes tienen que salir arrancando y esconderse de alguna forma en Egipto, parte del escondite de Jesús. Increíble, se vuelve a repetir la historia. En este caso, por la diosa Hera. Ahora, una vez que ya crece, Dionisio recorre todo el Asia Menor y comienza a enseñar y a cultivar todo lo que fue la cultura de la vid, la cultura de la uva. Y es el primer antecedente donde aparece claramente. ¿Transforma el agua en vino también? Sí, pues. Él transforma el agua en vino. Dionisio de Grecia, 2000 años antes de Cristo. Increíble. Entonces, son aspectos fundamentales de la tradición que se va a ir estudiando. Regresó a Grecia triunfante, similar a la entrada de Jesús a Jerusalén, triunfante. Pero al cabo de un tiempo, y debido a que comenzó a enseñar su cultura de la vid, y esta cultura de la vid evidentemente era un poco para la época y para los gobernantes como Pentio y Licurgo, que eran dos príncipes, no le gustaban porque entre los días 17 y 19 de marzo se realizaban estos rituales con vino y bacanales de éxtasis, donde se daba mucho de juegos eróticos y de placeres típicos de estos recuerdos de Dionisio. Entonces eso no le gustó y fue perseguido. Otro aspecto, y fue perseguido finalmente por estos, similar a la vida de Jesús. Y otro aspecto fundamental, que también Dionisio fue criado por un padre adoptivo, que era el anciano Sileno, es decir, un anciano criando a este semidios. No me va a decir que era carpintero también. No tengo registros de eso según las versiones. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque lo que dice Heródoto y Plutarco del siglo II griego, Heródoto del siglo V antes de Cristo, lo que está diciendo Plutarco y Heródoto, que Dionisio es el Osiris de Grecia, es decir, es la misma figura. Y cuando uno comienza a reconstruir esta historia sobre los orígenes, nos damos cuenta que está Osiris, Horus, Dionisio como grandes arquetipos y Jesús después, pues. ¿Por qué es relevante que Heródoto lo constate? Porque es el padre de la historia. Y evidentemente estos relatos son muy controvertidos hoy en día. Hay muchos autores que están en contra, que no están de acuerdo, y otros que están a favor. Yo me voy a los orígenes y al menos hay un reconocimiento de Heródoto y también de Valerio Mersalla Corvino, que es otro gran historiador, gran pensador de aquellos tiempos lejanos de Grecia. Y todos reconocen de alguna forma el mismo arquetipo: resurrección, Hijo de Dios, el milagro del vino en este caso, muy significativo. Cristian, en este puzzle tenemos piezas egipcias, griegas. ¿Es cierto que en la construcción del cristianismo también encontramos una pieza propia del mundo persa? Por supuesto, Ignacio. ¿Eso es así? Eso es así, y obviamente yo sostengo eso. Yo soy responsable, como siempre, de todo lo que digo aquí. Y lo que uno observa, que también el cristianismo tuvo un origen, ingredientes del mundo persa antiguo sacó, y especialmente a partir del profeta que estamos viendo aquí en pantalla. Son imágenes actuales de lo que fue el profeta Zaratustra. Zaratustra es el gran profeta de Persia. Cuando hablamos de Persia estamos hablando del Irán actual. Es un profeta que se remonta al año... como todos los grandes profetas y como todas estas figuras que hemos reconstruido, es muy difícil saber exactamente cuándo nació, pero de que existió no hay duda. Pues el profeta Zaratustra,
habría vivido entre su nacimiento entre el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, aunque hay versiones que lo sitúan en el 600 antes de Cristo. Yo me quedo con la del año 1000 antes de Cristo. Nace en Irán y es el gran profeta del imperio persa, de Darío el Grande, de Cambises, de Jerjes, de Artajerjes, es decir, el gran profeta de este mundo persa que va de alguna forma a quedar en la herencia de Irán hasta el día de hoy y de otras zonas de ese corredor de las estepas euroasiáticas. Increíble, hay una imagen ahí muy similar al arquetipo del Jesús cristiano, ¿no? Así es. Ahora, ¿Quién fue Zaratustra? Zaratustra fue, desde mi punto de vista y de mi lectura, un gran profeta, un gran filósofo. Pero respecto, la vida de Zaratustra en ese sentido, como decía, nació en el Irán, año 1000 antes de Cristo, y funda lo que va a ser el mazdeísmo o la religión de la Vesta. Mazdeísmo. El mazdeísmo es la religión del imperio persa. ¿En qué creía el mazdeísmo? Y aquí está el elemento, porque Zaratustra fue el primero de los grandes profetas que primero va a enseñar un dualismo cosmológico, es decir, que el universo se divide entre un dios bueno que es Ahura Mazda y un dios malo que es Ahriman. Ojo, porque antes y en ese tiempo había un politeísmo, y en los politeísmos no hay dualismo. Hay muchos dioses. En los politeísmos no hay un dios malo absoluto, por ejemplo. En cambio, fue Zaratustra el primero que instala el dualismo cosmológico. Es decir, el mundo, el universo, se crea a partir de una elección. La elección del dios bueno, Ahura Mazda, que eligió por la verdad, y la elección del dios malo, Ahriman, que eligió libremente por la mentira. El cosmos, para el mazdeísmo, se divide en dos. Eso lo toma el cristianismo. El cristianismo es dualista, pues. Está Dios y está el diablo, pues. Está el bien y está el mal. Pero el primero que lo habló fue Zaratustra. Entonces, eso extrae el genio bíblico de esta tradición persa, el dualismo. Y no solamente el dualismo cosmológico, sino que también el dualismo ético. Es decir, los hombres se dividen en aquellos hombres que siguen la verdad, y en este sentido a Ahura Mazda, y los que siguen la mentira, y en este sentido a Ahriman. Y si así se dividen los hombres, entonces el imperio persa eran los seguidores de Ahura Mazda y de la verdad, y todo el resto seguidores de la mentira y de Ahriman. Entonces, ¿por qué es importante? Porque dentro del dualismo cosmológico y el dualismo ético en que se ordena el mundo cristiano hasta el día de hoy, se justifica la guerra. Somos una sociedad en ese sentido que justifica la guerra, porque si tú no estás conmigo significa que estás en contra mío libremente. ¿Y qué hago yo? Combato contra ti. Entonces tenemos un cristianismo donde por un lado se habla de amor, se habla de muchas cosas, pero que es una civilización occidental en guerra perpetua, pues, debido al dualismo cosmológico y dualismo ético extraído de este fantástico profeta que es Zaratustra. Hemos ido avanzando, Dr. Feil, cronológicamente, ¿no? Pero también nos vamos a ir moviendo geográficamente. Pasamos por Egipto, pasamos por Grecia, pasamos por el mundo persa. ¿Dónde más encontramos claves para entender el origen del cristianismo? La clave más profunda y más lejana en el tiempo del origen de toda la tradición cristiana, una la encuentra en la India y en el primer gran profeta de la humanidad, que se llama Krishna.
La vida de Krishna es prácticamente el gran arquetipo que fue después pasando a Egipto, que pasó por Persia, evidentemente llegó a Persia también, pero India, Egipto, Grecia, Roma y bueno, y todo el mundo. Pero el origen, desde mi punto de vista, de todas estas tradiciones, el origen más lejano de la tradición cristiana, lo encontramos en la India y a partir de la vida del profeta Krishna. Cuando uno mira, lo primero, Krishna, de Krishna viene Krishna, Christus, Cristo. El sánscrito es la matriz de todo el nombre de Cristo. Krishna es un profeta que es el primer gran profeta de la humanidad. Nació, obviamente son fechas referenciales, el 3102 a.C., norte de la India. Nació como el octavo avatar de Vishnu. Muy importante, porque avatar es la encarnación terrestre de un dios. Es decir, es una divinidad en la tierra, Krishna, como octavo avatar. Después, nace en una época donde gobernaba la diosa Kali, que era la diosa de la muerte, y que al mismo tiempo, dominaba Kali, que era una época oscura, y que en la tierra gobernaba el rey Kansa. Importante, porque cuando uno ve la historia de Jesús, claro, quien gobernaba era Augusto, que era los emperadores romanos, eran divinidades. Para el Cristo era una época oscura, para todo el Medio Oriente, una época oscura. Gobernaba en el Medio Oriente, era Herodes en Jerusalén, Herodes el Grande, malo. Entonces, uno lo ve ahí también, la diosa Kali y el rey Kansa, dos figuras tremendamente temibles. Y el rey Kansa va a ser el tío de Krishna. Pues bien, la madre de Krishna es la diosa de Baki, es la Virgen de Baki, hermana de Kansa. Y era muy sencilla de corazón. Y cuando uno observa esto, se replica también en la Virgen María, una mujer sencilla de corazón, lo mismo que la Virgen de Baki. Otro aspecto fundamental de la vida de Krishna es que los devas, los dioses, le anuncian que va a ser ella la que va a recibir al gran avatar. Es decir, hay una anunciación. Cuando el rey Kansa se entera de que ella va a concebir al niño divino, al avatar, la manda a matar. Mira, se vuelven a repetir piezas claves. Por eso mismo vemos al arcángel Gabriel. Así es, pues. El ángel Gabriel, que le anuncia a ella, aquí también los devas le avisan. El rey Kansa la manda a matar y ella se tiene que esconder en el monte Meru, que es lo mismo que le ocurrió de alguna forma en la persecución que hizo Herodes. Exacto. Es exactamente el mismo en ese sentido. Pues bien, cuando llega al monte Meru arrancando del rey Kansa, Devaki es protegida por Vasudeva, que era un anciano de cabellos largos, de cano, similar a José, pues, un viejo. José era un viejo para María. En una noche, Devaki cayó en un éxtasis. Y en ese éxtasis profundo recibió se le apareció entre luces todo lo que se fue la divinidad de Mahadeva, que la va a, en ese sentido, impregnar con vida en su vientre y la va a dejar embarazada de Krishna. Pero es Mahadeva, la divinidad, la que la embaraza. Es decir, una concepción sin pecado, carnal.
lo mismo que en Jesús. Doctor Feil, entendiendo que estos son los registros más antiguos en la historia de la humanidad, cronológicamente, ¿dónde los situamos? ¿Hace cuánto tiempo podemos encontrar este imaginario, esta historia de Krishna? 3102 antes de Cristo, India. 3000 años antes de Cristo. Osiris, 2750 años antes de Cristo. Dionisio, 2000 años antes de Cristo. Y lo que estamos sosteniendo es que, bueno, todos estos escribas bíblicos desmantelaron estas tradiciones y crearon a partir de este arquetipo, estos arquetipos, una religión que lleva 2000 años de vida y más de 1.000 millones de creyentes, pues. Tremenda arquitectura de la palabra. Pues bien, ¿cuántas iglesias habíamos dicho? 5.000 iglesias. Ahora, las iglesias de hoy día, como lo hemos visto, muchas han caído en todo lo que es el mercadeo de un buen negocio, pues, y se han alejado incluso de las enseñanzas. Ahora, si uno recuerda también, Krishna se cría entre rebaños de pastores a los pies del monje Meru, que es un poco también lo que es Jesús. Jesús es carpintero, pero también es pastor. Otro aspecto fundamental del niño Krishna, cuando él nace, Krishna no le tenía miedo a nada y hacía acciones sorprendentes. Y cuando uno se da cuenta que el primer mensaje de Jesús es no tener miedo, eso, bueno, está en la infancia de Krishna. No tener miedo, queridos amigos, en casa, fundamental. Pues bien, otro aspecto de Krishna, muy cercano a su madre Devaki, lo mismo que Jesús. Jesús era muy cercano a María e incluso María lo acompaña hasta en su propia crucifixión. Entonces, lo mismo. Sucedió que en la historia de Krishna, Devaki muere, sube a los cielos y desaparece a los 15 años de Krishna. Y Krishna cae en una meditación muy profunda debido a esta desaparición de su madre, Devaki, que lo acompañó. Es en el momento en que Krishna tomó la espada y el arco y se transformó en un gran guerrero. Krishna fue un guerrero. No solamente mató a hienas, chacales, sino que dominó leones. Y también se cuenta que en su acción más atrevida mató al gran demonio del templo de Kali, que era una serpiente entre roja y verdosa con unos cachos. Krishna la mata. Por lo tanto, Krishna es guerrero. Y ojo acá, porque las nuevas lecturas de Jesús también lo hacen, y al menos los evangelios lo muestran en las nuevas lecturas como un verdadero revolucionario. Claro, un guerrero espiritual. Efectivamente, pues Krishna era guerrero también. Esa parte guerrera física se la sacaron de la historia de Jesús, eso no, pero en las bases está presente. Ahora, después de cansado de combatir, viene el momento de su gran iluminación. Porque después de matar al demonio de la diosa Kali, él entra en meditación y logra en un momento dado acceder a los cielos superiores a través de su viaje espiritual. Y cuando llega a los cielos superiores, al primer estrato en su viaje místico, vuelve a ver a su madre y vuelve a ver a su padre, que era la inteligencia suprema del Mahadeva, es decir, esta esencia que está en los primeros estratos. Pues bien, cuando vuelve a ver la mirada de su madre y después de lo que había vivido, él reconoció cuál era el gran mensaje que tenía que dar a la humanidad: el amor. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El amor. Entonces, está presente
esta iluminación de Krishna, el gran mensaje que después también va a ser tomado por el mismo Jesús. Buscando similitudes encontramos y recordamos, ¿no?, esa peregrinación al desierto de Jesús, esa iluminación donde de cierta forma asume su destino. La peregrinación al desierto es similar, como tú dijiste, se aparta. En un momento dado, bueno, Krishna presenta varias veces que se aparta. Se aparta ¿por qué? Por lo que dijimos en un momento dado. Porque realmente quien quiere tener un contacto óntico con la divinidad no tiene que ir a ninguna iglesia, sino que en silencio conectarse con las energías superiores. Entonces, por eso Jesús se aparta, lo mismo que Krishna. Ahora, hermoso el mensaje que queda, porque ahí él se da cuenta, después de este contacto y haber vuelto a ver a su madre Devaki en los cielos superiores, en el primer estrato, se da cuenta que él tiene que enseñar el amor. Y es lo que va a enseñar. Pero, entre otras cosas, él no perdió, por cierto, la fiereza del león, ni la fuerza del león, sino que con esta iluminación también ganó la dulzura de las palomas. Entonces, es así la historia de Krishna, el gran arquetipo, el gran origen del cristianismo, Ignacio. Ahora, cuando comienza a enseñar ya como el gran profeta que fue, como el gran avatar, él enseña, mira lo que enseña. Primero, bueno, muchas cosas, pero enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, algo que también lo enseña el cristianismo de Jesús. Doctor Rafael, ¿podemos hacer un pequeño resumen, ¿no?, una síntesis de lo que hemos ido descubriendo y cuál piezas de un puzzle? Quiero insistir en aquello. Vamos viendo cómo el cristianismo no es una historia original, no es la historia que nos enseñaron en el colegio, no es la historia que el cristianismo crea en sí mismo, sino que se basa, se sostiene en muchas otras mitologías, se alimenta de muchas otras tradiciones milenarias. Hemos pasado por Egipto, hemos pasado por Grecia, hemos pasado por el mundo persa y estamos hablando de India también. Efectivamente, si nosotros hacemos una pequeña síntesis antes de entrar en los aspectos finales de Krishna, uno puede observar, ¿qué puede observar? Primero, tiene que sostener que el cristianismo fue creado por unos genios de la escritura, sacerdotes que conocían, pero al pie, digamos, al pie de la letra toda la tradición faraónica, pero también la tradición de Grecia, de Dionisio, en el caso de Egipto, la tradición de Osiris, de Horus, también de la faraona Hatshepsut, de Amenofis III y de Ramsés III, donde están los grandes arquetipos de la figura de Jesús. Y después, evidentemente, extrae este cristianismo, estos escritos, el dualismo del mundo persa, del gran profeta que fue Zaratustra, popularizado por Nietzsche en todo Occidente con ese libro clásico de la filosofía que es Así hablaba Zaratustra, y que es una evidente invención de Nietzsche, pero que populariza obviamente y hace conocido a esta figura trascendental, porque hasta el día de hoy, en las raíces de Irán, hay que entender que también está en el corazón Zaratustra, es fundamental. Entonces el cristianismo toma el dualismo de Zaratustra también, pues, el dualismo cosmológico y el dualismo ético. Pero también, por cierto, de Zaratustra lo que toma, Zaratustra enseña en el aspecto escatológico, es decir, en el estudio del final de los tiempos, que el triunfo va a ser del bien por sobre el mal. Y eso también lo toma el cristianismo. Es decir, son tres aspectos fundamentales, piezas claves de toda esta
gran edificio cristiano teológico que se ha construido en más de 2000 años. La Biblia no es un libro original. No, pues. Recordemos, la Biblia es una literatura, en términos específicos, la Biblia es una literatura astroteológica precristiana que tiene un 20% de pasajes históricos fidedignos y el resto una gran invención a partir de lo que se estamos señalando. Muy importante decir esto, ¿por qué, Ignacio? Porque nosotros estamos en un momento de declive de todas las grandes religiones de la tierra, incluido el cristianismo. Y estamos frente al nacimiento de una nueva, sabiduría, llamada a surgir desde el centro de las ciudades, Ignacio. Una sabiduría basada en ciencia, basada en un mundo espiritual mucho más profundo que simplemente la religión. La religión, hoy día como está la religión, la intolerancia, ya que me hace hablar de alguna forma, la intolerancia de las iglesias. Jesús llamó a amar al prójimo como a ti mismo, a ayudar a los pobres. ¿Quién ayuda a los pobres? ¿Quién ama a su prójimo? Doctor Fael, ¿quién cultiva la verdad, Ignacio? Una pregunta antes vamos a hacer un breve alto, ¿eh? Quiero que conversemos y sigamos hablando de Krishna al regreso. Seguimos buscando los fundamentos del cristianismo en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Dr. Fael, seguimos revisando las piezas claves, ¿no? Las piezas de este puzzle que nos van demostrando que la historia, el origen del cristianismo no es como nos enseñaron, no es como la conocimos. La Biblia no es un libro original, sino que se remonta a mitologías, se remonta a historias milenarias tomadas de distintas culturas, de distintas geografías, de distintos países. Hemos pasado por Egipto, hemos pasado por el mundo persa, hemos pasado por Grecia, India. Quedamos en Krishna y yo me pregunto, ¿la figura de la reencarnación forma parte de esta historia? Fundamental. Nosotros vemos algunos aspectos finales de toda esta enseñanza de Krishna que fue replicada después. Pero hay que decir lo siguiente, porque cuando él enseña lo que enseña muchas cosas, pero enseñó la inmortalidad del alma. Enseñó que el hombre es triple, es decir, cuerpo, mente y alma, materia, espíritu y mente, que va a ser, mira, ¿cómo habrá sido de avanzado Krishna? Porque es de alguna forma lo mismo que enseñó René Descartes, el padre del método científico, Ignacio, que dijo que el universo se divide en tres grandes substancias: la substancia infinita, inaccesible, la sustancia pensante y la sustancia material. Pues bien, esas tres sustancias las enseñó Krishna. Fundamental. También el mensaje de Krishna, el amor, muy importante, pero dijo que había que amar a los adversarios y también amar a los necesitados y pobres, no solamente material, sino que pobres de espíritu, que es el mismo mensaje que después lo va a tomar Jesús. Ama a tu adversario. Fundamental. Sacado de Krishna también. A partir de esto, Krishna se hizo en el gran profeta de aquel mundo del 3000 a.C. en la India, 3100 a.C.
Pero su vida termina de la siguiente manera, y esto es clave, pues los arqueros del rey Kansa lo persiguen y lo matan lanzándole flechas. Krishna se deja morir bajo un árbol y atravesado por las flechas de los arqueros del rey Kansa. Y se tenía que dejar morir voluntariamente según la enseñanza de Krishna. ¿Para qué? Para implantar incluso en el corazón de los adversarios la fe que él había profesado. Y es lo mismo que hace Jesús, pues. Por supuesto. Jesús se deja morir, según la tradición, voluntariamente, según el plan que él sabía, para implantar ¿dónde? La fe de Cristo, en el Imperio Romano. 3 siglos después, Constantino. Increíble. Increíble. ¿Krishna también resucita? La promesa, lo que enseña Krishna es la reencarnación. Y uno tiene que decir lo siguiente: la matriz de todo el concepto de resurrección que se toma después en Egipto y que se toma en Grecia y que se toma en el occidente cristiano, está en la enseñanza de la reencarnación. La promesa de la reencarnación de Krishna es la siguiente, que cuando el tiempo se vuelva oscuro, como en el que estamos hoy día, cuando el tiempo se vuelva lleno de vicios, como en el que estamos hoy día y también como en el que estuvo Jesús en su época, la promesa de Krishna es que se va a volver a encarnar por su propia potencia, porque los avatares se encarnan voluntariamente cuando la sociedad está oscura. ¿Con Krishna también vemos el símil cielo-infierno? No en términos del dualismo. ¿Por qué? Porque la enseñanza más profunda de Krishna es que, bueno, también, mira, es la oscuridad más profunda. Es verdad que hay planetas infernales. Es verdad que hay los buenos y los malos en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, los devas y los rakshasas. Pero en términos de la enseñanza más profunda, no está esta dualidad. No está el dualismo. Es decir, hay luchas, pero incluso en la oscuridad más profunda, tú puedes encontrar la luz. Y en la luz puedes encontrar también la oscuridad, que es parte de lo que se te sintetiza en el símbolo más profundo de la cosmogonía en ese sentido. Es decir, dos caras, pero no absolutas como las planteó Zaratustra. Si tomamos el origen del cristianismo en otras tradiciones, en otras religiones, en otros credos, ¿quiere decir que Cristo nunca existió en la tierra como lo hemos visto en los libros, en las iglesias, en la cinematografía? ¿Crees que Cristo nunca existió? No, ¿Es solo un arquetipo? No. Jesús, como hombre, sí existió. Hay más de 80 fuentes que hablan de que existió. Hay 3 históricas fundamentales. Por lo tanto, hace 2000 años sí hubo una persona que se llamó Jesús y que pisó la tierra, que fue un gran filósofo y un gran guerrero también. Eso es así. ¿Cristo es el arquetipo? Y el Cristo es en ese sentido el arquetipo. Es decir, a partir de esta figura muy influyente, se creó y se manipuló su historia. La enseñanza que dejó Cristo durante los primeros 300 años eran muchísimos evangelios, como lo hemos señalado. Y en el Concilio de Nicea se cercenó su enseñanza. Y hoy día la estamos recuperando. Doctor Fael, esa palabra me parece clave para lo que vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Se manipuló. ¿De qué forma el poder utilizó cada uno de estos arquetipos en el beneficio de algunos pocos? Mira,
uno tiene que señalar algunos aspectos. La humanidad en los 5.000 años de historia, las religiones han funcionado para civilizar, Ignacio. A pesar que hoy día están en tremenda decadencia porque adquirieron en 5.000 años muchísimo poder, pues, desde el budismo hasta el islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduismo, adquirieron tanto poder que se corrompieron, sin excepción de las grandes religiones. Eso es así hoy día. Pero sirvieron para civilizar a unos brutos animales que ha sido la humanidad, Ignacio. La humanidad, recién ahora la gente lee y escribe, pero durante prácticamente los 5.000 años se ha vivido en un analfabetismo generalizado. Las élites que leen y escriben muy pocas siempre, y la gente ignorante. ¿Cómo será hoy día también nuestro país y nuestra civilización? Si lo que la gente hoy día, la mayoría, las masas, ¿qué ven? Fútbol, farándula, cabezas de pescado, no te lee. Entonces todo queda en una élite también. Pero hoy día es mucho más educada, tiene más acceso afortunadamente. Digo esto porque las religiones sirvieron para civilizar, pero cumplieron su misión. Y hoy día viene un nuevo mundo. Y en este sentido, sí han servido para controlar a masas muy ignorantes. Ignacio. ¿Desde el origen de estas historias? Mira, cuando uno se da cuenta que el verdadero origen, por ejemplo, del cristianismo, estuvo en la vida de Jesús, la manipulación comenzó en el Concilio de Nicea 300 años después. Porque Jesús fue un profeta que iluminó al mundo en sus 4 direcciones. Pero ¿qué es lo que sucedió? En el año 325 se manipula por Constantino y los sacerdotes y obispos del Concilio de Nicea, que había mucha pugna ahí. ¿Quién fue Constantino? Constantino el Grande fue el emperador romano que convocó el Concilio de Nicea y que de alguna forma sentó las bases y autorizó la creencia cristiana. La diseña a partir de reconocer, ese concilio reconoció 4 evangelios nomás, de las más de 30 y muchísimos otros que había. Incluso se opuso a Arrio. Arrio sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero que no era Dios, porque Dios es espíritu puro. Y el Concilio de Nicea dijo que Dios se había hecho carne, y eso es núcleo del cristianismo. Entonces, un Dios carnal, y Arrio se oponía. Entonces, Arrio decía que era hijo de Dios, pero que no era Dios, porque Dios no se podía encarnar, porque es espíritu puro, luz pura, inteligencia pura, mente pura, epinoia. Entonces, es una luz. Y la materia es lo contrario. Entonces, a partir de ese concilio, claro que comienza primero una manipulación de la enseñanza del profeta Krishna, primero que nada, pero que sirve también para ir, tan pronto se establece el Concilio de Nicea, comienza la gran decadencia del Imperio Romano, porque Constantino lo que hizo fue cambiarle el corazón al Imperio Romano. Roma era politeísta y se lo cambia al monoteísmo, mató y condenó a Roma porque le destruyó su núcleo cultural, su creencia. Y claro, cae Roma y después va a aparecer en el fondo Carlomagno en el 814 aproximadamente, siglo IX, donde va a tomar todo esto y va a construir Occidente sobre la base del catolicismo. ¿En el caso de Krishna? En el caso de Krishna, lo que ocurrió también fue una tremenda revolución, porque Krishna enseñó el amor, la vida
la sintetizamos en unos pocos minutos hace un rato atrás. Creó una sociedad de igualdad social entre el hombre y la mujer. Mira, de todas las civilizaciones que han existido, la única civilización que realmente puso al hombre y a la mujer en una igualdad gemelar fue la de Krishna, 3100 a.C., capital Dvarka. ¿Cómo se entiende la aparición de las castas entonces? ¿Qué es lo que sucedió? Desaparece Krishna de la historia, influye muchísimo con su filosofía, que la sintetizamos, y al cabo de unos cientos de años, la casta sacerdotal preponderante de la India, los brahmanes, hicieron una revolución similar a la del concilio de Nicea. ¿Qué hizo esa revolución en el caso de los brahmanes? Fue tomar el mensaje de Krishna original, dejárselo para ellos e instaurar la división de castas. Una división de castas que dura hasta el día de hoy, donde es tremendo, pues. Es cosa de ver también la sumisión absoluta de la mujer frente al hombre. Por eso mismo, entonces se tergiversó y se manipuló completamente el mensaje de Krishna. ¿Qué es lo que uno observa en estos dos casos, Krishna y Cristo? Dos mensajes puros de grandes profetas desde mi punto de vista, avatar, como quieran llamarlo, pero dos grandes filósofos que enseñaron, que trajeron luz, porque son luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones. ¿Y qué es lo que se hace después? Las instituciones Lo distorsionan. lo distorsionan en beneficio propio y evidentemente para controlar las masas, fundamentados en la ignorancia y la manipulación de unos pocos. Increíble. Pero el origen del cristianismo más lejano lo podemos ver en Krishna, Ignacio.